Ya, ok. Entonces vamos a empezar. Listo, empezamos. Bueno, buenas tardes, señor Antonio. Mi nombre es Lady Sosa. Somos pertenecientes del grupo de Luli, la Corte 2021. Hoy, el día 13 de noviembre del 2021, vamos a realizar una pequeña entrevista. La entrevista, como le digo, tiene la finalidad de recoger su historia de vida, recoger mucho de la cultura de Montubia. Entonces queremos que nos permita abrirnos en su vida, en su espacio, para poder esto tener grabado como un recuerdo muy especial, como le había comentado, para sus generaciones, bisnietos, nietos, tataranietos, los que siguen adelante. Entonces, para eso quisiera empezar preguntándole, igual presentándose usted, sus dos nombres, cuál es su edad y en dónde nos encontramos actualmente. Sus dos nombres. Yo soy Antonio Pizarría Valdés Validad. Ya, ¿cuántos años tiene? Recién entré a los 90 años 90 años. ¿Y ahorita en dónde nos encontramos? y nos encontramos en Mariano en medio. Entonces, luego de eso, de esta pequeña introducción, vamos a empezar a hablar un poco de su vida. Entonces, quisiera que me comente usted en dónde nació. O sea que yo no soy de aquí, yo soy de Río María, de Pochichala. ¿Ya? Ahí me vine para acá donde mis hermanas y ya me tocó la suerte de quedarme por aquí, ya me quedé. Pero yo no soy de aquí, yo soy de Río María, de Pochichala, sí, de San Isidro para allá. Listo. ¿Y qué recuerda de esa etapa de su vida cuando estaba en Pechichal? ¿A los cuántos años regresó a Río María? Y yo aquí regresé a los 14 años. Ya. Y allá cuando vivía en Pechichal vivía con sus padres. Con mis padres, sí. ¿Y algo recuerda de su infancia, de su casita, cómo era? O sea que mis padres, nosotros éramos pobres y todavía no soy pobre. Y él trabajando, él nos crió bajo la pobreza, porque entonces usted sabe que todo era económico, porque no había como ahora tanto trabajo, y eso nos crió mi padre con la pobreza. Bueno, ¿y qué más recuerda de esa época de su vida? ¿Usted fue a la escuelita de repente? Yo sí, yo estudié hasta cuarto grado. ¿Ya? ¿Y ahí algo recuerda de la escuela, las travesuras que hacía? Hasta cuarto grado me tocó estudiar, entonces pues hasta ir a los estudios, hasta ahí. ¿Y recuerda algo ahí que hacía en la escuela? ¿Se escapaba de la No, escuela? nosotros nos enseñaron las dos jornadas, ¿Ya? de mañana y después de mediodía. Y era muy largo el camino que tenían que Sí, recorrer. eso, sí, vivíamos así, pues. O sea que vivíamos en Pequital, pero vivíamos como muy lejano de ahí, de donde vivíamos nosotros, sí. De la escuela. Sí, de la Tenía que escuela. cruzar ríos y Pero todo había eso. que pasar un río, sí. Sí. Entonces, quisiera igual que me cuente más un poco sobre los recuerdos que usted tiene de Petichal en este caso. ¿Qué recuerdos tiene de ahí? Algo que le, algún tipo de celebración que hacían cuando era pequeña con sus padres, con sus hermanas. O sea que pues nosotros, mi papá pues era muy opuesto a hacer así esas fiestas, pero él en la escuela sí nos hacía la profesora las horas sociales. Ah, ok. Sí. Listo. Y quisiera comentarle igual que las personas, ¿usted recuerda que tiene hermanos? Ya toda mi familia es fallecida. Solo queda usted. Sí, sí. ¿Y cuántos hermanos tiene? Tres. Solo tres. Sí. Como tres mujeres y un niño, un hermanito, pero él era enfermito. Y ya nadie. Ya no nadie, ni de parte de papá, ni de parte de mamá, ni de parte de esposo. Y bueno, alguna fecha especial que tenían, que celebraban antes, como la Semana Santa o algo parecido. Sí, pues ya antes celebrar la Semana Santa, pero no como ahora, porque todo era, en antes, todo era, ¿cómo le puedo decir? Un poco económico, porque antes pues
Todo el mundo no tenía la posibilidad que ahora un poco hay. Y antes la gente era más pobre. Lo que yo todavía soy pobre y viuda de a 14 años. Listo, señora Antonia. Y no sé, usted cuando era pequeñita sabía jugar algo con sus hermanos, de repente algún juego que se acuerde que jugaban. A los escondidos jugábamos nosotros. Y el muchacho pequeño, pues eso es lo que uno aspira a estar jugando por ahí escondido o peleando, alguna cosa. Sí. Ay. No jugaban las canicas o algo parecido. A los escondidos jugábamos y nos castigaban porque pues, se llaman que se empeñaña. Listo, señora Antonia. Y usted me comentó que estaba en la escuela. Ahí aprendió a leer, sabe leer. Sí, a 4 grados. Entonces hasta allí ya van los estudios. Los jornadas tarde y mañana. Listo. Y de repente sus maestros en esa época de la escuela les castigaban o algo parecido. Ya antes pues todos como en los estudios pues era que los profesores castigaban a uno, pero yo gracias a Dios estudié esos grados, pero nunca me tocó leer el pelo la profesora, porque yo era muy estudiante. Listo, señora Antonia. Entonces ahora vamos a pasar un poco más de su época juvenil, de su época de juventud. Que quisiera que me cuente qué es lo que usted hacía en su época de joven. Y yo antes pues como los padres pues eran pobres, uno ayudaba a trabajar a los padres, los cargaban trabajando, cogiendo algodón, higuerilla, esos trabajos los hacían vuestros padres. Listo, señora Antonia. Y de repente sus amistades de joven, sus novios, ¿se recuerda? Antes era así, las enseñanzas eran bastante difíciles, pero uno aprendía. A mí los padres, los profesores nunca me tocaron lo del pelo porque yo era estudiante, yo era bien estudiosa. Yo sí, Aplicada, yo sí. Sí, se debe ser. Sí, el consejo para los jóvenes hoy en día. Aplicado. Yo sí, a mí nunca me tocaron lo del pelo y que entonces que los profesores castigaban uno malamente. Así que cada el inspector le tocaba trabajar con un pelo, ya lo jalaban, pero a mí nunca tuve deseo que a mí me jalaran el pelo porque yo hacía de memoria. Sí, señora Antonia. Y cuénteme sobre sus padres, ¿cómo era su relación con sus padres? Por ejemplo, si les decía, quiero irme a un lado de joven, ¿ellos les dejaban? Mi mamá no nos cargaba así, mi mamá era muy estricta en eso. Mi mamá era muy estricta, que no nos cargaba así, de decir, paseando, no. No les daba mucho apertura. No. Listo, señora Antonia. Entonces, ahora quisiera también que me cuente cómo empezó usted a ganar dinero, cómo empezó a sobrevivir ya de una manera más independiente. Yo, que aquí en el colegio de mis padres ayudé hasta lo último a ayudar a ellos al trabajo de mis padres. Ya cuando ya me hice libre, peor trabajé bastante. ¿Ya? ¿Y en qué trabaja? Y ayudándoles a los oficios de trabajo, de como quiera ayudar a coger maíz. Eso me gustaba, ¿no? Y quería, sí. ¿Y en eso trabajaba? En eso trabajaba, sí. Okay. La maracuya que se sembraba también, se ayudaba también, ¿no? Ahí, sí. Se ayuda a mis primos, que sí, te digo, sí. Ah, Eso ok. sí, sí. Listo, El vino de pico, que me ha tocado esa enfermedad que ha quedado conmigo. Pero yo vivía solita, aquí, ¿no? Solita. ¿y recuerda algún plato típico que le gustaba, que sea aquí de la cultura manabita? Como que Una comida. en la comida que uno cocinaba, pues, cuando uno sembraba las verduras, comía pues las verduras bien cocinadas, ¿Ya? Y con eso se alimentaba. con eso los alimentábamos. Sí. Listo, señor. Y ahora pasemos un poco más sentimental, romántico. También quisiera comentarle sobre un poco de su matrimonio. No sé, quisiera que me cuente cómo usted conoció a su esposo, cómo se conocieron, cuál fue la relación que tuvieron.
O sea que él trabajaba con una hermana. Y mi hermana mandaba para allá y usted sabe que a veces uno pues, ahí me enamoré con él, ya me vine para acá, ya me uní con él. Ah, ok, de ahí fue cuando ya pasaron. Ya, sí, ya me esposé con él, gracias a Dios yo estoy casada con él. Ok, ¿y cuántos años más o menos tienen cuántos años tienen de casado? No me acuerdo, pero casados, somos bien casados, somos bien casados con Lorena. Pero sí tengo pero está, sí, soy casada. Okay. ¿Y él solicitó algún permiso a su mamá cuando se casaron? No. Yo me casé con todos mis hijos. Ah, Sí, con todos mis hijos ya. Sí, yo sí me casé con todos mis hijos ya. Sí. También en esa época yo un poco habíamos comentado también que usted ayudaba a las mujeres embarazadas a dar a luz. ¿Nos puede compartir un poco de esa experiencia que haya tenido? O sea que yo también me preocupé pues en ayudarle a la persona que estaba necesitada, que ella pues estaba dando luz, me mandaban a ver, pues yo la favorecía, si era pues de ayudarle, yo le ayudaba, quedaba bien hasta aquí. O sea que yo hasta aquí nunca quedé bien, nunca quedé mal con una paridora. A mí me mandó la nombración para yo seguir de partera de San Isidro, pero yo no quise. Wow. ¿Y cómo aprendió a hacer? Mi idea de la mentalidad de uno. ¿En serio? Sí, de la mentalidad de uno. Sí. Yo he sacado hasta muertos de la barriga. Wow. Pero aprendió así solamente De mi cabeza. viendo. Sí. Yo no. Pero cuando me mandaron la nombración de allá, me dijeron que tenía que ir al hospital 3 días estar haciendo las prácticas. Y de ahí ya no aceptó. Yo dije que yo para allá no iba. No. No, yo no. ¿Y cómo se sentía usted al ver que alguien que a usted haya ayudado, que un niño nacía por la ayuda de usted? Y la madre pues dándome las gracias que acaba de ser trance de ella. Claro, porque igual Sí, están pues, dando a luz a alguien de su claro que pasa alguna cosa, pero uno a las otras pues hay valor para eso. Claro. Listo, señora Antonia. Qué buena experiencia, ¿no? Pero también pasó mucho tiempo ayudando a la Sí, mujer. mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Y alguna enseñanza que haya aprendido de todo ese tiempo de partera? De mi cabeza, pues yo digo que yo, fue de mi cabeza que practiqué eso y ahora que ya no, como ya ahora todo es la ciencia, se van a la ciencia, bueno. Y ahora solo ve la barriga. Sí, cuando vienen así que les vea la barriga, yo les hago el favor. ¿Y cómo es eso que ve la barriga? ¿Le dices si son hombres, mujeres? Claro de que sí. Yo le digo si es mujer, si es varón, está mal, está aquí, está así. ¿Pero tiene alguna forma en específica la barriga de la mujer para decir que es hombre, que es mujer o algo parecido? Claro, uno viéndole ya la barriga, ya uno sabe si es mujer o es varón. La que tiene el conocimiento y la que no, pues dirá lo que salga. ¿Qué lindo los ustedes? Yo sí. Yo digo que ya está muerto de la barriga de sacado. ¿Y esa experiencia de sacar a alguien muerto de la barriga de alguien? Todavía está viva, la que le hice ese trabajo está viva todavía. Y ella era desesperada y tiempo de invierno. Aquí ya el invierno, de antes, por ahorita sí ya hay carretera, esas cosas, pero de antes no había cómo uno salir a la carrera. Porque entonces a uno caminaba, era hasta San Vicente a pie, o sea, a caballo. Sí, pero ya ahora hay esta posibilidad, es todo difícil que uno ya ahora dice me voy en una moto o en un carro, lo fleto y sale uno, pero de antes no había eso. ¿Sí? Listo, señora Antonia. Ahora pasemos por un lado más Señora Antonia, antes de pasar, ¿y cómo llegó a ser partera? ¿Qué la motivó para ser partera? Y mi cerebro, no más. Yo no estudié para eso, pero mire usted. ¿Y su mamá le enseñaba o solo No, ella no. Yo después de mi madre aprendí eso. Cuando ya me vine con mi esposo.
Pero ¿y usted igual dio sus hijos a luz sola? ¿O? Yo sola, yo me hacía ver nomás la barriga, pero yo no ocupaba partera porque yo he sido... Ah, quizás por ahí también haya nacido el lado de querer ayudar a otras mujeres a dar a luz. Eso sí, me ha gustado a mí dar la mano, pero yo me hice la barriga nomás que me protejan la criatura y yo solita, solita. Yo sí, he sido bien mujercita para darle. Y hasta aquí tuve 13 niños en este lado. Listo, señora. Entonces, pasemos por un lado igual. Yo sí. Pero digan, mi hijo que está aquí. Pasemos un lado más, de alguna forma religioso. Entonces quisiera saber si usted profesa alguna religión, tiene alguna devoción por algún santo. Yo sí, aquí yo, el santo que yo tengo fue bastante en Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Y usted desde pequeña? Yo desde pequeña he sido devota de los santos, que me ha gustado velar los santos. Se les hizo velorio cuando he tenido, les puesto sus velitas. Wow. ¿Y tienen alguna celebración cada año que se le hace a la Virgen de Guadalupe? Yo no decir que yo le festejo a ella, no. Yo la tengo, pero yo cumplo con ponerle sus velas a ella. Sí, sí. Entonces tiene un tipo de altar. Sí, tengo un altarcito de la Virgencita. ¿Y alguna costumbre religiosa que tenga su cultura montuvia como tal? Como, hágame saber y comprender. Como alguna cultura que hagan por la tradición que tengan. Quizás, como le mencionaba antes, lo de la Semana Santa, que se realizan o algo parecido. No, yo nomás le pongo sus velitas Solo aquí, sería sí. la Virgen. Sí, a la Virgen, sí, eso sí que no me falle nunca. Listo. Y con respecto a San Pablo, También lo tengo, también lo tengo, sí, yo soy devota también de San Pablo, para que ellos tengo todos los santos, aun cuando pues, ahora con esta ley también, porque son evangelios, no creen en los santos, yo sí le digo, yo soy católica, pero yo evangelio yo no soy. okay. ¿Y cómo es esta celebración de San Pablo? ¿Qué hacen en San Pablo? Venga, ahí, como quiera se mata gallinas, si usted tiene gallinas, si usted le alcanza el bolsillo, mata su puestito, ya invita por ahí, no puedo así ya unos 3, 4 invitaditos, y bueno, se celebra y se come. Sí. Pero también se le hace algún tipo de tributo o algo parecido a San Pablo. Entonces, a veces uno, con las amistades que uno invita por ahí, ya uno pega su manito de baile, y así, ya hace uno dulce, cualquier cosita. Claro, y eso comparten entre ustedes. Esto compartimos con las amistades. Listo, señora Antonia. Y quisiera que me cuente un poquito más sobre las rezadoras. ¿Quiénes son las rezadoras? ¿Qué hacen? O sea que aquí tengo un hijo que es evangelio, pero él es de, ¿cómo que dijo? De San Juan, ¿cómo que no? Ay, ¿cómo que? Pero él es católico. Pero tengo otros nietos y nueras que son pues, evangelios pues entregados, que eso los baña, les hacen las cosas. Y mi hijo no, él es católico. De Juan 23 es. Sí. Pero después lo demás, solamente ese era católico, es decir, porque se entregó al evangelio, pero desgraciadamente un palo lo mató. Un palo lo mató, le quedó todo. Aquí me lo traje en la ya en el 29. De la Concordia para allá. Sí, está viviendo. Aquí lo trajeron por el amor. Y de repente se recuerda alguna canción de sus épocas de joven, de pequeña, que le hayan Yo cuando estaba enseñado. en la escuela, sí, hacíamos entonces, hacía la profesora que se le llamaba ahora, pues ya no, ella se llama velada. Nos acordamos, hacíamos el 24 de mayo. ¿Cómo es? La Navidad, hacía velada así nomás. Yo participaba yo. Y cantaban canciones. Cantábamos canciones, bailamos, recitábamos. ¿Y se acuerdan
alguna canción o algún cuento relacionado con la Entonces, bueno, compartir. A ver, entonces ahora pasamos con otra pregunta que sería sobre algunos ritos que tengan en algún tipo de funeral o algo parecido de su cultura. ¿Cómo, mija? A ver, cuando se hacen los funerales, cuando alguien fallece, ¿tienen algún rito o simplemente se hacen los velatorios? Bueno, cuando ha sido pues que ha fallecido el familiar, nomás se vela y a veces pues hay rezadoras que le rezan ahí y a veces que ya toca de bajarse pues ya a su descanso. Ellas son las rezadoras. Ellas son las ¿Y rezadoras. qué rezos ellas son? Rezos, esos rezos de ahora. El de la Madre Sí. de Santa María. ¿Y usted alguna pregunta? ¿Qué cree que piensa de la muerte o qué cree que es la muerte? Y resignada a lo que Dios a uno le mande. ¿Qué voy a hacer ya? Sí, por resignarme, que si Dios me lleva, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, resignarme e irme a donde Dios me llama. ¿Qué más vamos a esperar? Sí, pues. Listo, señora. ¿Y no sabe si pasa algo? ¿No cree que llegue a, como después de la muerte exista algo más allá? Como de ¿O que alguien reencarne? No sé, ¿no tiene alguna idea de que eso sea también la muerte? no, sí, sí, Sino que ya solo es que sí, se mueren. sí. 3. Listo, señora. Entonces estábamos comentando un poco sobre la mujer dentro de la sociedad y también quisiera que nos cuente sobre los valores que usted tiene como una mujer monturia. ¿Qué valores tiene que nos podría compartir? Ahí no entiendo yo. Ahí no entiendo. No se preocupe. Sí, pues. Sería más que todo como qué representa usted, cómo se identifica usted como mujer monturia. O sea, el respeto, qué valores tiene, la solidaridad. No podemos pasar igual de preguntas, no hay. ¿Qué le enseñaron sus padres? Mande. ¿Qué le enseñó su papá, su mamá? A trabajar, porque me van a enseñar a trabajar, a ver cómo uno se mantiene cuando ya es sola de su vida, uno cómo va cómo es a ayudarse a vivir, a trabajar, a lo que uno le salga. Si no lo ha hecho, ahí tendrá que aprender a vivir, a trabajar. Yo sí he trabajado, ¿para qué les voy a decir? Yo sí he sido mujer trabajada y hasta aquí todavía no puedo decir que no me busco un palo de leña. Ya que yo estoy sola, yo compro mi comidita, yo hago todo todavía. Hasta aquí, él se ha muerto, pero a mí no me falta nada. A esa es la pregunta más o menos lo que ella se refiere, de que usted cómo se identifica como mujer. Como mujer sí, soy solita, hasta aquí. Que ¿cuál es ese ejemplo que usted le da a las demás mujeres? Yo a mis hijas les digo que cuando uno se queda sola, nunca mete otro error. Nunca, así sea que uno quede todavía de años, pero hay que estos hijos, estas hijas ponerles un buen ejemplo. Y hasta aquí, me parece que estoy vieja, pero todavía estoy en mi casa solita, a mí no me pasa nada, ni nadie me ha faltado al respeto. Porque yo tampoco, yo en mi conducta que tengo en mi experiencia, yo no pelo el diente con nadie, a mí no me falta el respeto a nadie. Hasta aquí soy una mujer que me sé a sujetar mis calzoncitos. Yo sí. Listo, señora. Entonces ahora también quisiera hablar un poco sobre las enfermedades. ¿Usted cómo enfrenta las enfermedades? O sea que yo ahora que estoy, pues, como es, jubilada, yo por el seguro
social. Sí. Pero usted utiliza algún tipo de medicina natural cuando se siente enferma. Yo siempre tomo las pastillas, esas cosas todavía. Yo sí, Las pastillas. las pastillas. Los tratan ya me esas 50, tomo yo. Ok. ¿Y no utiliza medicina como de plantas? No. Yo, Ningún tipo de planta medicinal. yo no, hasta aquí, gracias al Señor. Solo sería las pastillas. Las pastillas, sí. Listo. ¿Y algún tipo de formas que tengan para curar algún tipo de enfermedad? Por ejemplo, cuando le picaba la culebra a alguien, ¿a quién acudían? Al médico. A mí, yo sí moría de culebra, a mí me murió la culebra. Sí, pero gracias a Dios, el doctor Conqui me salvó. Sí, y entonces viene que las culebras eran. Pero gracias a Dios, a mí me mordió, pero me curé. Pero fue un médico directamente, no fue algún curandero. o No, algo parecido. no, el doctor Conqui de San Vicente. Ah, ok. Ujú. Pero él le recetaba algún tipo de medicina. No, y le ponían a uno un suero clínico, no sé cómo le llaman ese suero. Yo me pusieron 2 sueros, está linda, porque yo me vi mal con la culebra. Y me mordió aquí, me mordió. O sea, a uno le rajaban, le sacaban eso ahí, a sangre viva. ¡Oh! Y quisiera acordarme. Ujú. Ok. Y algo usted también me comentaba sobre el mal de ojo. Para usted, ¿qué es el mal de ojo? ¿Y cómo lo cura? El ojeado. Y los yados pues se cura con montes caseros. ¿Y qué monte se utiliza? Pues se llaman esos espantitos, se llaman eso. ¿Solo esos montes se utilizan? Claro, y el agua bendita. ¿Y no le pasan ningún tipo de huevo o algo así? Eso cuando pues para ver si es ojeado se le pasa también. Se le pasa primero el huevo. Sí. Y de ahí se curaría con... Ya uno ya le prepara la cura y lo cura. Y de ahí ya se van. Ya se saliendo. compone, porque se compone. Pues, si no es, pues no se compone. Sí, pues. Listo, señora. Señora Antonia. Y también quisiera comentarle, me comentaba sobre el agua bendita. ¿Para usted qué significa el agua bendita? ¿Qué La- importancia le da el agua bendita? Y el agua bendita, pues, como uno la hace bendecir, pues, del curita, uno la guarda como para alguna cosa, algún remedio que uno quiera, pues, para rociarle a la casa, para tenerla, pues, que no se aposente ninguna, como le puedo decir, ninguna, ¿cómo es? Las energías. Sí, ¿Usted cree en las malas energías? yo no creo en eso, en eso sí yo no creo, entonces ahí soy incrédulo. O sea, Sí, las malas energías se refiere, o sea, a que algún espíritu, algún digamos, espíritu para eso que malo le tiran llegue, el sí. agua. El agua bendita. Sí, ahí eso se le utiliza. rocía agua bendita. Listo, señora Antonia. Y eso mismo pasa con las velas. También se bendicen las velas. También, cuando es que dicen pues, que va a pasar alguna cosa, dicen que uno tiene que tener sus 2, 3 paquetes de vela bendita, porque eso es lo que va a valer, y uno también, pues, a veces lo tiene, pero como no sucede nada, y pues todavía no se ha visto nada de eso. Listo, Cuando andan los señora. espíritus malos. Listo, señora Antonia. Entonces quisiera igual que me comente un poco sobre su casa, sobre su entorno. ¿Qué característica principal cree que tiene su casa? Su casa como una cultura, de la cultura Manao. Su casa, ¿cómo usted describe qué es su casa? Las características que tenga, porque generalmente es como alta y no se encuentra en el piso. Sí, su casa, ¿cómo es su casa? ¿Cómo describiría su casita? Ay, yo no entiendo. O sea, ella se refiere que, ¿cómo describe la casa en el sentido de que hay una diferencia? Sí. Que en el pueblo la mayoría de las casas pues son villas y las Sí. de aquí son altas. ¿Cuál es la diferencia o por cómo se identifican las casas? Ya no hacer las altas, pues, sino bajitas, pues, como la mía. Entonces, esta posadita que tengo, esto no es una posadita, porque mi casita es donde
me voy a la eternidad. Ya me voy allá a la eternidad. Sí, Listo, pues aquí señora. esto nada más uno es de paso nomás, porque no sé, no va a ser estable uno. Cuando uno ya Dios la llama es que allá es que vamos a estar ya hasta para siempre. Sí, así mismo. ¿Sí? Y algo que le gusta aquí del lugar en donde vive. ¿Qué es lo que más le gusta? Del campo, ¿qué es lo que más le gusta? No sé, como el aire, el cuidar a los animales. Y eso sí me gusta, tener mis animalitos, recrearme con ellos. Ahí se distrae. Sí, ahí me distraigo. Sí, eso me gusta. Yo me ha gustado tener mis animalitos, ayudarme. Ya porque ya no hay quien decirme compre nada. Ya no, ya se acabó esto, ya estoy aquí. Listo, señora Antonio. Entonces quisiera igual que me cuente un poco más sobre la agricultura. ¿Qué plantas generalmente cosecha o siembra usted? ¿Siembra cacao? De No, repente? yo cacao no siembro. Aquí la maracuyita, que es lo único, el maíz para criar un pollito. El cacao, ¿no? Aquí no se siembra cacarito, nada de eso, porque ya no da, como ya antes daba, pero ya ahorita ya no da eso. Ya. Y otra pregunta también sería, ¿qué herramientas identifica a una persona montubia? Por ejemplo, el machete, alguna herramienta que utilicen ustedes generalmente. Como el machete, utilizan hacha. Sí, machete, hacha pues para trabajar y la covadora para hacer hueco. Y ahí sembra. Así ahí se siembra, se planta ya, o sea, la estaca que va a poner uno, el alambre. Ya. Y algo también quisiera preguntarle sobre las flores. ¿Qué representan las flores para usted? ¿Por qué le gusta tener flores? Porque ahorita que tiene algunas flores. Oh, aquí ya no tengo nada porque el agua, pues, verdaderamente el agua es leja, mi hijita linda, el agua es leja. Yo para tomar tengo que prestarle la burra a mi hijito para subir el agua. Después para acá para gastar los animales. Y eso también se ve reflejado en las épocas de invierno y verano, ¿verdad? Por ejemplo, en verano hay sequía. Hay sequía, sí, pues, pero de invierno no tiene como que ir a la agüita, que es lo más esencial del cielo que nos cae esa bendición. Pero aquí no. Hasta la leña también es un poco escasa. Eso es una cosa que uno se ve y se desea ya ahora trabajando. Lo que tengo que hacer hasta que mi Dios me llame y de sufrir. Listo, señora Antonia. Y quisiera preguntarle algo sobre los amorfinos. ¿Se acuerda de un amorfino de repente? Ya no me acuerdo de esos amores finos. Pero había antes que no los tenía en la cabeza, pero ya ahora no los tengo. Listo, por ahí. Y para usted, ¿qué eran los juegos de ronda? ¿Alguna vez jugó los juegos de ronda? Y eso pues, que uno hacía esas ruedas y ya por ahí uno practicaba algún jueguito y ya con eso uno decía vamos a jugar, vamos a hacer la rueda. Ahí eran los amores finos, cantarle al niño. Listo, señora Antonia. ¿Y los chihualos, se acuerda de algún chihualo? Sí, se llaman chihualos, ¿verdad? ¿Chihualos? De los chibolos pues lo mismo que decir que uno hace su fiesta cuando el niño va a nacer, ahí eso llama uno chihualos por aquí. Pues. Sí. Ay, ya. Cuando ya se toca la Navidad, Año Nuevo. Ahí. ¿Y se acuerda de algún pasillo de repente? Ya no me acuerdo de esos pasillos yo. ¿Los bailaba? ¿Le gustaba bailar los pasillos? A mí me gustaba bailar, ya ahora ya no asunto, pero yo de antes no le digo que yo no había taco ni mediación que me quedaran buenas para bailar. Hasta el amanecer, sí. No, tuve un rato, pero era, yo sí, es que mis padres eran celosos, poco lo sacaban. Sí, poco. Mi papá ni mi mamá decir que
esta señora los invitaba, esta vecina y vamos allá, mi mamá no nos sacaba a ningún lado. Listo, señora Antonia. ¿Y alguna canción o músicas tradicionales, se acuerda que tengan? ¿O juegos tradicionales? Y música pues uno tenía su radio, oía sus canciones ahí. ¿Y en la radio qué canciones pasaban? Y las canciones que siempre salen pues que uno las tiene pues oye nomás. Ah, sí. Listo, señora Antonia. ¿Y más sobre algún cuento que se acuerde? No sé, los cuentos del duende. Uy, de eso sí no he pasado por esas. No, con esos duendes yo nunca he andado con esas cosas. Listo, señora Antonia. Entonces, creo que con eso sí podríamos finalizar. Le agradecemos por su tiempo, por las experiencias que nos ha contado el día de hoy. Sí. Y bueno, igual agradecer el espacio que se nos ha brindado aquí en su hogar para poder realizar esta entrevista. Así que con eso podríamos dar por finalizado. Ya, y un gusto muchísimas poder gracias. saber Yo mucho de también, usted. muchas Que pase gracias muy pues. bien. Que ni pensaba en esto yo. Ya, ok. Entonces vamos a empezar. Listo, empezamos. Bueno, buenas tardes, señora Antonia. Mi nombre es Lady Sosa. Somos pertenecientes del grupo de Luli, la Corte 2021. Hoy, el día 13 de noviembre del 2021, vamos a realizar una pequeña entrevista. La entrevista, como le digo, tiene la finalidad de recoger su historia de vida, recoger mucho de la cultura de Montubia. Entonces queremos que nos permita abrirnos en su vida, en su espacio, para poder tener grabado como un recuerdo muy especial, como le había comentado, para sus generaciones, bisnietos, nietos, tataranietos, los que sigan adelante. Entonces, para eso quisiera empezar preguntándole, igual presentándose usted, sus dos nombres, cuál es su edad y en dónde nos encontramos actualmente. Sus dos nombres. Yo soy Antonia Tisalida Valdés Faligar. Ya, ¿cuántos añitos tiene? Recién entré a los 90 años. 90 años. ¿Y ahorita en dónde nos encontramos? Y nos encontramos en Río Mariano en medio. Entonces, luego de eso, de esta pequeña introducción, vamos a empezar a ahondar un poco de su vida. Entonces quisiera que me comente usted en dónde nació. O sea que yo no soy de aquí, yo soy de Río María, de Pechichala. Ya. Ahí me vine para acá donde mis hermanas, y ya me tocó la suerte de quedarme por aquí, ya me quedé, pero yo no soy de aquí, yo soy de Río María, de Pechichala, sí, de San Isidro para allá. Listo. ¿Y qué recuerda de esa etapa de su vida cuando estaba en Pechichal? ¿A los cuántos años regresó a Río Mariano? Yo aquí regresé a los 14 años. Ya. ¿Y allá cuando vivía en Pechichal vivía con sus padres? Con mis padres, sí. ¿Y algo recuerda de su infancia, de su casita, cómo era? O sea que mi padre, nosotros éramos pobres y todavía lo soy pobre. Y él trabajando, él nos crió bajo la pobreza, porque entonces pues, usted sabe que todo era económico, porque no había como ahora tanto trabajo, y eso nos crió mi padre con la pobreza. Ya. Bueno, ¿y qué más recuerda de esa época de su vida? ¿Usted fue a la escuelita de repente? Yo sí, yo estudié hasta cuarto grado. Ya. ¿Y ahí algo recuerda de la escuela, las travesuras que hacía? Hasta cuarto grado me tocó estudiar, que entonces pues hasta ahí eran los estudios, hasta ahí llegué. ¿Y recuerda algo ahí que hacía en la escuela? ¿Se escapaba de la No, escuela? nosotros nos enseñaron las 2 jornadas, Ya. de mañana y después de mediodía. ¿Y era muy largo el camino que tenían que Sí, recorrer? sí, vivíamos así, pues, o sea que vivíamos en Pechichal, pero vivíamos como muy lejano de ahí, de donde vivíamos nosotros, sí. De la escuela. Sí, de la Tenía que escuela. cruzar ríos y todo. Tenía que pasar un río, sí. Listo. Sí.
Entonces, quisiera igual que me cuente más un poco sobre los recuerdos que usted tiene de Festichal en este caso. ¿Qué recuerdos tiene de ahí? Algo que algún tipo de celebración que hacían cuando era pequeña con sus padres, con sus hermanas. O sea que pues nosotros, mi papá pues era muy opuesto a hacer así esas fiestas, pero verdadero en la escuela sí nos hacía la profesora las horas sociales. Ah, ok. Sí. Listo. Y quisiera comentarle igual que las personas, ¿usted recuerda que tiene hermanos? Ya toda mi familia es fallecida. Solo queda usted. Sí, sí. ¿Y cuántos hermanos tiene? 3. Solo 3. Sí. Somos 3 mujeres y un niño, un hermanito, pero él era enfermito. Y ya nadie. Ya no nadie, ni de parte de papá, ni de parte de mamá, ni de parte de esposo. Y bueno, alguna fecha especial que tenían, que celebraban antes, como la Semana Santa o algo parecido. Sí, pues antes celebraba la Semana Santa, pero no como ahora, porque todo era, en antes, todo era, ¿cómo le puedo decir? Un poco económico. Porque antes pues todo el mundo no tenía las posibilidades que ahora un poco hay. Y antes la gente era más pobre. Porque yo todavía soy pobre y viuda ya 14 años. Listo, señora Antonia. Y no sé, usted cuando era pequeñita sabía jugar algo con sus hermanos, de repente algún juego que se acuerde que jugaban. A lo escondido jugábamos nosotros. Y el muchacho pequeño, pues eso es lo que uno aspira a estar jugando por ahí escondido o peleando alguna cosa. Sí. Ay. No jugaban las canicas o algo parecido. A lo escondido jugábamos y nos castigaban porque pues, peleábamos entre ñañas. Listo, señora Antonia. Y usted me comentó que estaba en la escuela. ¿Ahí aprendió a leer? ¿Sabe leer? Sí, hasta 4º grado estudié. Entonces hasta allí llegaban los estudios. Okay. Eran 2 jornadas tarde. Listo. Y de repente sus maestros en esa época de la escuela les castigaban o algo parecido. Ya antes pues todos como es los estudios pues era que los profesores castigaban a uno, pero yo gracias a Dios estudié esos grados, pero nunca me tocó leer el pelo la profesora, porque yo era muy estudiante. Listo, señora Antonia. Entonces ahora vamos a pasar un poco más de su época juvenil, de su época de juventud. Pues quisiera que me cuente qué es lo que usted hacía en su época de joven. Yo antes pues como los padres pues eran pobres, uno ayudaba a trabajar a los padres, los cargaban trabajando, cogiendo algodón, higuerillas, esos trabajos los hacían vuestros padres. Listo, señora Antonia. Y de repente sus amistades de joven, sus novios, ¿se recuerda? Ya antes era así, las enseñanzas eran bastante difíciles, pero uno aprendía. A mí los profesores nunca me tocaron el pelo porque yo era estudiante, yo era bien estudiosa. Yo sí. Aplicada. Yo sí. Sí, se debe ser. Sí, el consejo para los jóvenes hoy en día, Sí. aplicados. Y yo sí. A mí nunca me tocaron el pelo y que entonces que los profesores castigaban uno malamente. Así llegara el inspector, les tocaba trabajar con un por el que los jalaban las muchachas, pero a mí nunca tuve deseo que a mí me jalaran el pelo porque yo sí era de memoria. Entonces, señora Antonia, y cuénteme sobre sus padres, ¿cómo era su relación con sus padres? Por ejemplo, si les decía, quiero irme a un lado de joven, ¿ellos les dejaban? Mi mamá no los cargaba así, mi mamá era muy estricta en eso. Mi mamá era bien estricta, que no los cargaba así, decir, pues paseando, no. No les daba mucho apertura a la salida. No. Listo, señora Antonia. Entonces, ahora quisiera también que me cuente cómo empezó usted a ganar dinero, cómo empezó a sobrevivir ya de una manera más independiente.
Yo, o sea, que en el colegio de mis padres ayudé hasta lo último, ayudar a ellos al trabajo de mis padres. Ya cuando ya me hice libre, peor trabajé bastante. ¿Ya? ¿Y en qué trabajó? Y ayudándoles a los oficios de trabajo, de como quiera ayudar a coger maíz. Eso me gustaba a mí. Pulguerillas, sí. ¿Y en eso trabajaba? En eso trabajaba, sí. Ok. La maracuya que se sembraba también, se ayudaba también en eso. Ahí, se ayudé a mis hijos, que aquí está este hijo de sus hijos. Ah, ok. Sus hijos, sí. Entonces, eran Que él vino de Quito y como le ha tocado esa enfermedad, se ha quedado conmigo. Pero yo vivía solita aquí en mi casa, solita. Yo no, ¿Y recuerda algún plato típico que le gustaba, que sea aquí de la cultura manabita? como plato típico. Una comida. En la comida que uno cocinaba, pues, cuando uno sembraba las verduras, comía pues las verduras bien cocinadas, Ya. Y con eso se alimentaba. con eso los alimentábamos. Sí. Listo, señora. Ahora pasemos un poco más sentimental, romántica. También quisiera comentarle sobre un poco de su matrimonio. No sé, quisiera que me cuente cómo usted conoció a su esposo, cómo se conocieron, cuál fue la relación que tuvieron. Yo, o sea que él trabajaba con una hermana. Y mi hermana me mandaba para allá y usted sabe que a veces uno pues, ahí me enamoré con él, ya me vine para acá, ya me uní con él. Ah, ok. De ahí fue cuando ya pasaron. Ya, sí, ya me esposé con él, ya, gracias a Dios yo estoy casada con él. Ok. ¿Y cuántos años más o menos tienen cuántos años tienen de casados? No me acuerdo, pero casados, somos bien casados, casados con Loreta. Pero sí tengo pero está, sí, soy casada. Ok. ¿Y él solicitó algún permiso a su mamá cuando se casaron? No. Yo me casé con todos mis hijos. Ah, Sí, con todos mis hijos ya. Sí, yo sí me casé con todos mis hijos ya. listo, señor Antonio. Sí. También en esta época yo un poco habíamos comentado también que usted ayudaba a las mujeres embarazadas a dar a luz. ¿Nos puede compartir un poco de esa experiencia que haya tenido? O sea que yo también me preocupé pues en ayudarle a la persona que estaba necesitada, que ella pues estaba dando luz y me mandaban a ver, pues yo la favorecía, si era pues de ayudarle, yo le ayudaba y quedaba bien hasta aquí. O sea que yo hasta aquí nunca quedé bien, nunca quedé mal con una paridora. A mí me mandó la nombración para yo seguir de partera de San Isidro, pero yo no quise. Wow. ¿Y cómo aprendió a hacer? Idea de la mentalidad de uno. ¿En serio? Sí, de la mentalidad de uno. Sí. Yo he sacado hasta muertos de la barriga. Wow. Pero aprendió así solamente De mi cabeza, viendo, sí. Yo no, con el estudio, pero cuando me mandaron la nombración de allá, me dijeron que tenía que ir al hospital 3 días a estar haciendo las prácticas. Y de ahí ya no aceptó. Yo dije que yo para allá no iba. La- No, yo no. ¿Y cómo se sentía usted al ver que alguien que a usted haya ayudado, que un niño nacía por la ayuda de usted? La madre pues dándome las gracias que las acaba de ese trance de ella. Claro, porque igual Sí, está pues, dando a luz a alguien de su vida. claro que pasa alguna cosa, pero uno a las otras pues hay valor para ella. Claro. Listo, señor Antonio. Qué buena experiencia, ¿no? Pero y también pasó mucho tiempo ayudando a la Sí, mujer. mucho tiempo. ¿Y alguna enseñanza que haya aprendido de todo ese tiempo de partera? De mi cabeza, pues yo digo que fue de mi cabeza que practiqué eso y ahora que ya no, como ya ahora todo es la ciencia, se van a la ciencia, bueno. Y ahora solo ve la barriga, ¿no? Sí, cuando vienen así que les vea la barriga, yo les hago el favor. ¿Y cómo es eso que ve la barriga? ¿Les dice si son hombres, mujeres? Claro de que sí. Yo le digo si es mujer, si es varón, está mal, está así, está así. Yo le hago.
Pero ¿tiene alguna forma en específica la barriga de la mujer para decir que es hombre o que es mujer o algo parecido? Claro, uno viéndole ya la barriga, ya uno sabe si es mujer o es varón. La que tiene el conocimiento y la que no, pues dirá lo que salga. Claro. Listo, señora Antonia. ¿Qué viva los interesantes? Yo sí. Yo digo que ya está muerto de la barriga sacado. Oh, ¿y esa experiencia de sacar a alguien muerto de la barriga de alguien? Todavía está viva, la que le hice ese trabajo está viva todavía. Y yo ya era desesperada y tiempo de invierno. Que aquí es de invierno, de antes, pues ahorita sí ya como que hay carretera, esas cosas, pero de antes no había cómo uno salir a la carrera. Porque entonces a uno caminaba, era hasta San Vicente a pie, o sea, a caballo. Sí, pero ya ahora hay esta posibilidad, está todo difícil que uno ya ahora dice me voy en una moto o en un carro, lo fleto y sale uno, pero de antes no había eso. Sí. Listo, señora Antonia. Ahora pasamos por un lado más Señora Antonia, religioso. antes de pasar, ¿y cómo llegó a ser partera? ¿Qué la motivó para ser partera? Y mi cerebro, nomás. Yo no estudié para eso, pero mire usted. ¿Y su mamá le enseñaba o No, solo no, usted? ella no. Yo después de mi madre aprendí eso. Cuando ya me vine con mi esposo. Pero ¿y usted igual dio sus hijos a luz sola o...? Yo sola, yo me hacía ver nomás la barriga, pero yo no ocupaba partera porque yo he sido... Ah, quizás por ahí también haya nacido el lado de querer ayudar a otras mujeres a dar a luz. Eso sí, me ha gustado a mí dar la mano, pero yo, en la barriga nomás que me acotejaban la criatura y yo solita. Yo sí, he sido bien mujercita para darle. Y hasta aquí tuve 13 niños en esta edad. Listo, señora Antonia. Entonces pasemos por un lado igual. Yo sí, que lo digan mi hijo que está aquí presente. Pasemos por un lado más, de alguna forma religioso. Entonces quisiera saber si usted profesa alguna religión, tiene alguna devoción por algún santo. Yo soy de aquí, el santo que yo tengo fue bastante en Nuestra Señora del Guadalupe. ¿Y usted desde pequeña? Yo desde pequeña he sido devota de los santos, que me ha gustado velar los santos, hacerles su velorio cuando he tenido, les he puesto sus velitas. Wow. ¿Y tienen alguna celebración cada año que se le hace a la Virgen de Guadalupe? Yo decir que yo le festejo a ella, no. Yo la tengo, pero yo cumplo con ponerle sus velas a ella. Sí. Entonces tiene un tipo de altar. Sí, tengo un altarcito de la Virgencita. ¿Y alguna costumbre religiosa que tenga su cultura montubia como tal? Como tuviera, hágame saber y comprender. Como alguna cultura que hagan por la tradición que tengan. Quizás, como le mencionaba antes, lo de la Semana Santa, que si realizan o algo parecido. No, yo nomás le pongo sus velitas Solo aquí. sería Sí. la Virgen. Sí, a la Virgen, sí, eso sí que no me fallo nunca, mi Virgen. Listo. Y con respecto a San Pablo, También lo tengo, también lo tengo, sí, yo soy devota también de San Pablo, para aquellos que son todos los santos, aun cuando pues ahora con esta ley también, porque son evangelios, no creen los santos, yo sí les digo, yo soy católica, pero yo evangelio yo no soy. ¿y cómo es esta celebración de San Pablo? ¿Qué hacen en estas fechas? Venga, ahí como quiera se mata gallinas, si usted tiene gallinas, si usted le alcanza el bolsillo, mata su puestito, ya invita por ahí, no puedo así ya unos 3, 4 invitaditos y bueno, se celebra y se come. Sí. Pero también se le hace algún tipo de tributo o algo parecido a San Pablo. Sí, pues a veces uno, con las amistades que uno invita por ahí, ya uno pega su manito de baile, y ya así. Ya hace uno dulce, cualquier cosita. Claro, y eso comparten entre todos. Esto compartimos con las amistades.
Listo, señora. Aquí en internet. Señora Antonia, y quisiera que me cuente un poquito más sobre las rezadoras. ¿Quiénes son las rezadoras? ¿Qué hacen? O sea que aquí tengo un hijo que es evangelio, pero él es de, ¿cómo que me dijo? De San Juan, ¿cómo es que no? Ay, ¿cómo es que? Pero él es católico. ¿Ya? Pero tengo otros nietos y nueras que son pues, evangelios pues entregados, que eso los baña, les hacen las cosas. Mi hijo no, él es católico. De Juan 23 es mi hijo. Sí, con mi nuera. Sí. Pero después lo demás, todo. Solamente ese era católico, es decir, porque se entregó al evangelio, pero desgraciadamente un palo lo mató. Un palo lo mató, le quedó todo. Aquí no lo trajeron a volar, él vivía en el 29, de la Concordia para allá. Sí, está viviendo. Aquí lo trajeron, pero ya muerto. Listo, señora Antonia. ¿Y de repente se recuerda alguna canción de sus épocas de joven, de pequeña, que le hayan Yo cuando estaba enseñado? en la escuela, sí, hacíamos entonces, hacía la profesora que se le llamaba ahora, pues ya no, ella se llama Velada. Ya. Nos acordamos, hacíamos el 24 de mayo. No, ¿cómo es? La Navidad, hacía velada así nomás, Ya. y todo participaba yo. Y cantaban canciones. Cantábamos canciones, bailamos, recitábamos. ¿Y se acuerda alguna canción o algún cuento relacionado con la Y yo sí, estaba compartido. Sí, señora Antonia? A ver, entonces ahora pasamos con otra pregunta que sería sobre algunos ritos que tengan en algún tipo de funeral o algo parecido de su cultura. ¿Cómo, mija? Cuando se hacen los funerales, cuando alguien fallece, ¿tienen algún rito o simplemente se hacen los velatorios? Más, bueno, cuando ha sido pues que han fallecido el familiar, nomás se vela y a veces pues hay rezadoras que le rezan ahí y ya después que ya toca de bajarse pues ya a su descanso. Ellas son las rezadoras. Ellas son las ¿Y rezadoras. qué rezos ellas son? Rezos, ¿cómo se llaman esos rezos de ahora? Eso se reza. El de la Madre Sí. Santa María. Ujú. ¿Y usted, alguna pregunta? ¿Qué cree que piensa de la muerte o qué cree que es la muerte? Y resignada a lo que Dios a uno le mande. ¿Qué voy a hacer ya? Sí, por resignarme, que si Dios me lleva, pues ¿qué voy a hacer? Resignarme, irme a donde mi Dios me llama. ¿Qué más vamos a esperar? Sí, pues. Listo, señora. ¿Y no sabe si pasa algo? ¿No cree que llegue a, como después de la muerte exista algo más allá? Como de ¿O que alguien reencarne? No sé, ¿no tiene alguna idea de que eso sea también la muerte? no, ahí sí. Sino que ya se despiden Sí. y se mueren. Sí. 3. Listo, señora. Entonces estábamos comentando un poco sobre la mujer dentro de la sociedad y también quisiera que nos cuente sobre los valores que usted tiene como una mujer monturia. ¿Qué valores tiene que nos podría contar? Ahí no entiendo yo. Ahí no entiendo. No se preocupe. Sí, pues. Sería más que todo como qué representa usted, cómo se identifica usted como mujer monturia. O sea, el respeto, qué valores tiene, la solidaridad. No podemos pasar igual de preguntas, no hay. ¿Qué le enseñaron sus padres? Mande. ¿Qué le enseñó su papá, su mamá? A trabajar, porque me van a enseñar a trabajar, a ver cómo uno se mantiene cuando ya es sola de su vida, uno cómo va cómo es a ayudarse a vivir, A lo a que, trabajar, a lo que uno le salga. Ya, Si no lo ha hecho, ahí tendrá que aprender a vivir.
a trabajar. Yo sí he trabajado, ¿para qué les voy a decir? Yo sí he sido mujer trabajada y hasta aquí todavía no puedo decir que no me busco un palo de leña. Ya que yo estoy sola, yo compro mi comidita, yo hago todo todavía. Hasta aquí, él se ha muerto, pero a mí no me falta nada. A esa es la pregunta más o menos lo que ella se refiere, de que usted cómo se identifica como mujer. Como mujer, sí, soy solita, hasta aquí. Que ¿cuál es ese ejemplo que usted le da a las demás mujeres? Yo a mis hijas les digo que cuando uno se queda sola, nunca mete otro error. Nunca. Así sea que uno quede todavía de años, pero hay que estos hijos, estas hijas, ponerles un buen ejemplo. Y hasta aquí, me parece que estoy vieja, pero todavía estoy en mi casa solita, a mí no me pasa nada, ni nadie me ha faltado al respeto. Porque yo tampoco, yo en mi conducta que tengo en mi experiencia, yo no pelo el diente con nadie, a mí no me falta el respeto a nadie. Hasta aquí soy una mujer que me sé a sujetar mis calzoncitos. Yo sí. Listo, señora Antonia. Entonces ahora también quisiera hablar un poco sobre las enfermedades. ¿Usted cómo enfrenta las enfermedades? O sea que yo ahora que estoy, pues, como es, jubilada, yo por el seguro, Social. sí. Pero usted utiliza algún tipo de medicina natural cuando se siente enferma. Ay, yo siempre tomo las pastillas, esas cosas todavía. Yo sí, Las pastillas. las pastillas, los están llamadas esas 50, tomo yo. Okay. ¿Y no utiliza medicina como de plantas? No. Yo, Ningún tipo de planta medicinal. yo no, hasta aquí, gracias al Señor. Solo sería las pastillas. Las pastillas, sí. Listo. ¿Y algún tipo de formas que tengan para curar algún tipo de enfermedad? Por ejemplo, cuando le picaba la culebra a alguien, ¿a quién acudían? Al médico. A mí, yo sí moría de culebra, a mí me murió la culebra. Sí, pero gracias a Dios, fue el doctor Conqui me salvó. Sí, que entonces viene que las culebras eran. Pero gracias a Dios, a mí me mordió, pero me curé. Pero fue un médico directamente, no fue algún curandero. No, el doctor Conqui de San Vicente. Ah, okay. Pero él le recetaba algún tipo de medicina. No, ahí le ponían a uno un suero clínico, no sé cómo llaman ese suero. Yo me pusieron 2 sueros, tan linda, porque yo me vi mal con la culebra. Yo me dio aquí, me metió. O sea, uno le rajaban, le sacaban eso ahí, a sangre viva. Y quisiera acordarme. Okay. Y algo usted también me comentaba sobre el mal de ojo. Para usted, ¿qué es el mal de ojo? ¿Y cómo lo cura? Sí. El ojeado. El ojeado pues se cura con guantes caseros. ¿Y qué monte se utiliza? Pues se llaman esos espantitos, se llaman eso. ¿Solo esos montes se utilizan? Claro, y el agua bendita. ¿Y no le pasan ningún tipo de huevo o algo así? Eso cuando pues es para ver si es ojeado se le pasa también. Se le pasa primero, ¿verdad? Sí. Y de ahí se curaría con... Ya uno ya le prepara la cura y lo cura. Y de ahí ya se van... Ya se compone, porque se compone. Si no es, pues no se compone. Sí, pues. Listo, señora. Señora Antonia. Y también quisiera comentarle, me comentaba sobre el agua bendita. ¿Para usted qué significa el agua bendita? ¿Qué importancia le da? Y el agua bendita, pues, como uno hace bendecir, pues, del curita, uno la guarda como para alguna cosa, algún remedio que uno quiera, pues, para rociarle a la casa, para tenerla, pues, que no se aposente ninguna, como le puedo decir, ninguna, ¿cómo es? Malas energías. Sí. ¿Usted cree en las malas energías? Yo no creo en eso, en eso sí yo no creo, entonces ahí soy incrédula. Exacto. Sí. Las malas energías se refiere, o sea, a que algún
algún espíritu, Algún digamos, espíritu para eso que malo le tiran llegue, el sí. agua. El agua bendita. Sí, ahí se eso le sí. rocea agua bendita. Listo, señora Antonia. Y eso mismo pasa con las velas, también se bendicen las velas. También, cuando es que dicen pues, que va a pasar alguna cosa, dicen que uno tiene que tener sus 2, 3 paquetes de vela bendita, porque eso es lo que va a valer, y uno también, pues, hay veces lo tiene, pero como no sucede nada, y pues, todavía no se ha visto nada de eso. Listo, Cuando andan los señora. espíritus malos. Listo, señora Antonia. Entonces quisiera igual que me comente un poco sobre ahora, sobre su casa, sobre su entorno. ¿Qué característica principal cree que tiene su casa? Su casa como una cultura, de la cultura Manao. Su casa, ¿cómo usted describe qué es su casa? Las características que tenga, porque generalmente es como alta y no se encuentra en el piso. Sí, su casa, ¿cómo es su casa? ¿Cómo describiría su casita? Ay, yo no entiendo. O sea, ella se refiere que, ¿cómo describe la casa en el sentido de que hay una diferencia? Sí. Que en el pueblo la mayoría de las casas pues son villas y las de Sí. aquí son altas. ¿Cuál es la diferencia o por cómo se identifican las casas? Ya no hacer las altas, pues, sino bajitas, pues, como la mía. Entonces, esta posadita que tengo, esto no es una posadita, porque mi casita es donde me voy a la eternidad. Ya me voy allá a la eternidad. Sí, Listo, pues aquí señora. esto nada más uno es de paso nomás, porque no se va a ser estable. Cuando uno ya Dios la llama, es que allá es que vamos a estar ya hasta para siempre. Sí, así mismo. ¿Sí? Y algo que le guste aquí del lugar en donde vive. ¿Qué es lo que más le gusta? Del campo, ¿qué es lo que más le gusta? No sé, como el aire, el cuidar a los animales. Y eso sí me gusta, tener mis animalitos, recrearme con ellos. Ahí se distrae. Sí, ahí me distraigo. Sí, eso me gusta. Yo me ha gustado tener mis animalitos, ayudarme. Ya porque ya no hay quien decirme compre nada. Ya no, ya se acabó esto, ya estoy aquí. Listo, señora Antonio. Entonces quisiera igual que me cuente un poco más sobre la agricultura. ¿Qué plantas generalmente cosecha o siembra usted? ¿Siembra cacao? De No, yo repente? cacao no siembro. Aquí la maracuyita, que es lo único, el maíz para criar un pollito. El cacao, ¿no? Aquí no se siembra cacadito, nada de eso, porque ya no da, como ya antes daba, pero ya ahorita ya no da eso. Ya. Y otra pregunta también sería, ¿qué herramientas se identifica a una persona montubia? Por ejemplo, el machete, alguna herramienta que utilicen ustedes generalmente. Como el machete, utilizan hacha. Sí, machete, hacha pues para trabajar y la covadora para hacer hueco. Y ahí sembra. Así ahí se siembra, se planta ya, o sea, la estaca que va a poner uno, el alambre. Ya. Y algo sobre, también quisiera preguntarle sobre las flores. ¿Qué representan las flores para usted? ¿Por qué le gusta tener flores? Porque he visto que tiene algunas flores. Aquí ya no tengo nada porque el agua, pues, verdaderamente el agua es leja, mi hijita linda, el agua es leja. Yo para tomar tengo que prestarle la burra a mi hijito para subir el agua. Y después para acá para gastar los animales. Y eso también se ve reflejado en las épocas de invierno y verano, ¿verdad? Por ejemplo, en verano hay sequía. Hay sequía, sí, pues, pero de invierno no tiene como que ir a la agüita, que es lo más esencial del cielo que nos cae esa bendición. Pero aquí no. Hasta la leña también es un poco escasa. Eso es una cosa que uno se ve y se desea ya ahora trabajando. Lo que tengo que hacer hasta que mi Dios me llame y de sufrir.
Listo, señora Antonia. Y quisiera preguntarle algo sobre los amorfinos. ¿Se acuerda de algún amorfino de repente? Ya no me acuerdo de esos amores finos. Pero había antes que no los tenía en la cabeza, pero ya ahora no los tengo. Bonito por ahí. Y para usted, ¿qué eran los juegos de ronda? ¿Alguna vez jugó los juegos de ronda? Y eso pues, que uno hacía esas ruedas y ya por ahí uno practicaba algún jueguito y ya con eso uno decía vamos a jugar, vamos a hacer la rueda. Ahí eran los amores finos, cantarle al niño. Listo, señora Antonia. ¿Y los chihualos, se acuerda de algún chihualo? Sí, sí, chihualos, ¿verdad? Chihualos. De los chibolos pues lo mismo que decir que uno hace sus fiestas cuando el niño va a nacer, ahí eso llama uno chihualos por aquí. Pues. Sí. Ay, ya, ya. Cuando ya se toca la Navidad, Año Nuevo. Ahí. ¿Y se acuerda de algún pasillo de repente? Ya no me acuerdo de esos pasillos yo. ¿Los bailaba? ¿Le gustaba bailar los pasillos? A mí me gustaba bailar, ya ahora ya no asunto, pero yo de antes no le digo que yo no había taco ni media suela que me quedaran buenas para bailar. Hasta el amanecer, sí. No, tuve mi rato, pero era, yo sí, es que mis padres eran celosos, poco lo sacaban. Sí, poco. Mi papá no, ni mi mamá decir que esta señora los invitaba a esta vecina y vamos allá, mi mamá no. Mamá no nos sacaba a ningún lado. Listo, señora Antonia. ¿Y alguna canción o músicas tradicionales, se acuerda que tengan? ¿O juegos tradicionales? Y música pues uno tenía su radio, oía sus canciones ahí. ¿Y en la radio qué canciones pasaban? Y las canciones que siempre salen pues que uno las tiene pues oye nomás. Ah, listo, señora Antonia. ¿Y más sobre algún cuento que se acuerde? No sé, los cuentos del duende. Uy, de eso sí no he pasado por esas. No, con esos duendes yo nunca he andado con esas cosas. Listo, señora Antonia. Entonces, creo que con eso sí podríamos finalizar. Le agradecemos por su tiempo, por las experiencias que nos ha contado el día de hoy. Sí. Y bueno, igual agradecer el espacio que se nos ha brindado aquí en su hogar para poder realizar esta entrevista. Así que con eso podríamos dar por finalizado. Ya, y un gusto muchísimas poder gracias. saber Yo mucho de también, usted. Que muchas pase gracias muy pues. bien. Que ni pensaba en esto yo.